Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes, comenzando una semana, comenzando un día de la mejor manera que sabemos, que es estudiando, meditando y estando siempre pegados a la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a leer hoy el versículo 32 del Evangelio de Mateo, capítulo 12, pero me gustaría también leer el 31. Vamos a estar meditando y vamos a estar deteniéndonos en el versículo 32, pero quiero leer el anterior para entender bien lo que está sucediendo y lo que vamos a tratar a continuación. Dice así Mateo capítulo 12, versículo 31, «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada». Vamos al versículo 32. «A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre», que se refiere lógicamente a Jesús, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Jesús sigue respondiendo a esos fariseos que le acusaron de sanar, de liberar a un hombre a través de Belcebú, imagínate, a través del propio Satanás. Y tanto en este versículo, en el anterior que también hemos leído, les dice algo bien serio y bien delicado. Mira, el Señor les dice que todo pecado podrá ser perdonado a los hombres, salvo uno, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquier persona podrá decir cualquier palabra del Hijo del Hombre, de Jesús, que si de verdad hay un arrepentimiento, Dios le perdonará. Pero sin embargo, si se dice algo contra el Espíritu Santo, eso nunca será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, dice el Señor. Antes de continuar, quiero resaltar algo importante, y es que Jesús aquí, a quien le está hablando, es a gente creyente, a personas religiosas, a hombres que están dedicando su vida a servir a Dios. Este mensaje no es para los ateos, no es para los incrédulos, para los inconversos, sino para gente que dice conocer de Dios como hacían los fariseos. Así que hemos de tener muchísimo cuidado de no cometer el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora bien, seamos honestos. ¿Sabes exactamente qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque algunos creen que es hablar contra el Espíritu, es insultarle o cosas semejantes. Pero mira, nada que ver con eso. Para saber qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que vamos a hacer es leer bien el contexto de dónde están situadas estas palabras y entender el motivo por el cual Jesús habló sobre el pecado imperdonable. El contexto de este pasaje nos enseña a Jesús liberando a un endemoniado, y que cuando los fariseos escucharon acerca de esta liberación o lo vieron, lo que dijeron fue que Jesús estaba echando fuera a los demonios, haciendo lo que hacía por Belcebú, es decir, por Satanás. Y fue ahí cuando Jesús se detuvo y dijo lo de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Entiende esto? Porque es muy, pero que muy importante. Mira, presta mucha atención a esto. Blasfemar del Espíritu Santo no es tan solo hablar mal del Espíritu Santo, sino atribuir lo que el Espíritu Santo hace, atribuírselo a Satanás. Me explico. Cuando los fariseos supieron de esta liberación y no le atribuyeron la gloria a Dios, sino que dijeron que fue Satanás quien hizo eso, Jesús dijo que eso era blasfemar contra el Espíritu Santo y que nunca sería perdonado. Por desgracia, esto ocurre mucho más de lo que nosotros creemos, ocurre mucho más de lo que nosotros pensamos. ¿Cuántas veces has escuchado tú a alguien, a alguna persona, reírse, burlarse de una supuesta manifestación dentro de una iglesia? Gente que se ríe o que se burla, por ejemplo, del hablar en lenguas, que dice que tal o cual pastor es del diablo, y una serie de cosas más, que eso puede estar llevando a ciertas personas a cometer el pecado imperdonable sin ellos saberlo. Yo veo mucha valentía, osadía y mucha irresponsabilidad a la hora de levantar juicios sobre las manifestaciones que ocurren en las iglesias, o fuera de las iglesias.
Hay mucha gente que se atreve, pero mira, con muchísima facilidad, a decir que si aquella persona es de Dios o no es de Dios. Que si aquel ministerio es de Dios o es de Satanás que se está moviendo en ese lugar. Y veo que hay mucha ligereza a la hora de juzgar este asunto sin saber que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Escuchaba el otro día a una persona decir que cierta iglesia y que cierto ministerio eran de Satanás. Y lo hacía así de claro, a través de las redes sociales, con una ligereza que a mí me eriza la piel, a mí me aterra, porque yo digo, oye, ¿y si te estás equivocando? ¿Y si realmente es Dios el medio de ese lugar y está sucediendo lo que está sucediendo por Dios? ¿Y tu religiosidad te impide verlo? Lógicamente, cuando hay pecado, lógicamente cuando hay falsa doctrina, o lógicamente cuando es evidente el pecado dentro de un ministerio, pues mira, uno sabe que Dios no está ahí, o por lo menos que ya no apoya ese asunto. Pero el hecho de juzgar las manifestaciones espirituales, eso es un punto y aparte que yo no me atrevo, Creo que eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Porque ¿y si nos estamos equivocando? Nos estamos metiendo en serios problemas, porque estamos cometiendo el único pecado que Dios no perdona, el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si tú no crees, por ejemplo, en el hablar en lenguas, si tú no crees, por ejemplo, en el poder libertador de Jesús, si tú no crees, por ejemplo, en el mover del Espíritu Santo, mi consejo es que no juzgues ese asunto. Porque como dijo una persona en la Biblia, oye, no vaya a ser que estemos luchando contra el propio Dios. Así que seamos sabios, y más que sabios, seamos prudentes en este asunto. Porque estamos hablando de algo que no tiene perdón de Dios, por más que te arrepientas. Te voy a enseñar algo, y ya termino con esto, algo que me enseñó mi mujer hace muchos años atrás. Mira, esto que te voy a explicar es muy fuerte, así que presta atención. En el Antiguo Testamento vemos como todo el pueblo de Israel se rebela contra el Padre, se apartan de Él hacia la idolatría, cometen toda clase de pecados, y esto lo hacen una y otra vez, constantemente. Y aún así, ¿qué hace el Padre? Siempre les perdona. En el Nuevo Testamento vemos como muchos arremeten contra el Hijo, contra Jesús, y incluso lo asesinan en una cruz de madera de la manera más cruel. ¿Y qué hace el Padre? Les perdona. Incluso este versículo que estamos tratando en esta mañana de Mateo 12:32 dice que a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, haciendo referencia a Jesús, será perdonado. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Pero cuando nosotros ya pasamos al libro de los Hechos, que es cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, nos vamos a encontrar a dos personas llamadas Ananías y Zafira, que dicen una pequeña mentira contra el Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3. Y la Biblia dice que esas dos personas mueren en ese mismo instante. ¿Te das cuenta? Blasfemar contra el Espíritu Santo no es un juego, no es una broma, es el pecado imperdonable. Es lo único que Dios no tolera ni en este siglo ni en el venidero. Así que mi consejo es que seamos muy prudentes en este asunto y que no estemos juzgando de la manera que se hace las manifestaciones espirituales. No vaya a ser que estemos luchando contra Dios. Se arremete contra el Padre los perdona. Se arremete contra el Hijo, el Padre los perdona. Pero si se arremete contra el Espíritu Santo, si se empieza a decir, no, que aquello es del diablo, oye, y si es del Espíritu Santo, la Biblia dice que eso es el pecado imperdonable. Seamos sabios y seamos prudentes. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos proteges, siempre tu bendición y tu presencia está sobre nosotros. Señor, en esta mañana queremos orar para pedirte prudencia en nuestros labios, en nuestra boca, Señor. Que no seamos necios, Señor, que no seamos a la hora de juzgar, que no lo hagamos de la manera que muchas veces se hace, Dios mío. No vaya a ser que estemos arremetiendo contra tu bendito y santo Espíritu, mi Dios. Guárdanos de cometer semejante atrocidad, Señor.
Te pido por el día de hoy que nos guardes y que nos bendigas, no solamente por hoy lunes, te pido por la semana que tenemos por delante. Bendícenos, mi Dios, que tu presencia nos acompañe en cada paso que damos. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a seguir haciendo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y como cada lunes te pido, por favor, que si puedes compartir conmigo de qué predicó ayer tu pastor, la persona encargada de llevar la palabra, de qué predicó, qué te llamó la atención, cuáles fueron los pasajes principales, las enseñanzas. Coméntame, hazme crecer juntamente contigo en conocimiento de la palabra del Señor, por aquí, a través del canal de YouTube, de las redes sociales, del correo, donde tú quieras. Comparte conmigo de qué habló ayer, de qué se predicó ayer en tu iglesia. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.